Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de Argo. La charla se llama Edgar Allan Poe, de los miedos fantásticos a los horrores posibles. Mi nombre es Magdalena López, profesora de la Mandrágora, y el día de hoy estoy con ustedes a tan solo 10 días de su nacimiento y justo en el aniversario de uno de sus poemas más emblemáticos. Estoy aquí con ustedes para hablar de uno de los autores más representativos del género de terror, pero sobre todo más influyentes de toda la literatura universal. Se trata de un escritor cuyo rostro, cuyo nombre e incluso cuya técnica ya todos conocemos y que incluso hoy, a 211 años de su nacimiento, continúa inspirando grandes creaciones como la que pueden ver a continuación. Este fragmento es de una película llamada Twixt de Francis Ford Coppola. Salió en el 2011, si la memoria no me falla, y habla precisamente de un escritor que busca consejo en Edgar Allan Poe para escribir una novela de crímenes. Es bastante interesante esta propuesta porque el parecido que Ben Chaplin tiene con Edgar Allan Poe es fenomenal. Creo que sin duda este es de mis Edgar Allan Poe favorito de todo el cine. Y aparte la película es maravillosa, no se la pierdan, si pueden conseguirla, adelante, seguro está en YouTube o en algún otro sitio. Pero bueno, el punto aquí es que uno pensaría que justo este reconocimiento facilita la discusión. Pero lo cierto es que la influencia y sobre todo la presencia, y digo la presencia con ese énfasis y con ese subrayado y con esas mayúsculas, hacen que hablar de Poe sea relativamente difícil. Porque cuando nosotros hablamos e incluso solo mencionamos a Edgar Allan Poe, es como si hiciéramos una invocación. Es como si trajéramos al presente toda una serie de imaginarios, una serie de creencias, una serie de historias que nos han sido heredadas de prólogo a prólogo, de película a película y de chisme literario a chisme literario. De repente pareciera que cuando hablamos de Edgar Allan Poe, seguimos reproduciendo el mismo discurso y la misma versión que impuso Charles Baudelaire cuando publicó su biografía a mediados del siglo XIX, si no me falla la memoria. Y esto ha propiciado que se construya una imagen de Edgar Allan Poe incuestionable y por momentos hasta inamovible. Yo tengo una relación con Edgar Allan Poe bastante seria, que ha durado más o menos la mitad de mi vida, y eso me ha llevado a plantearme varias veces de quién hablamos cuando hablamos de Edgar Allan Poe. Y creo que esta es una de las preguntas más sanas que puede existir. Yo no soy una persona como muy divertida en la vida, entonces cuando de repente llego con mis amigos o con mis colegas que son fanáticos del terror como yo y les digo, oye, si te digo Edgar Allan Poe, ¿en qué piensas? Se divide en dos bandos sumamente definidos. Por un lado, tengo a mis amigos, colegas, que participan de este mito decadente. Y ellos confían ciegamente en este Edgar Allan Poe alcohólico, en esta inspiración opiómana, ¿no? En este genio melancólico, en este genio incomprendido, en este crítico soberbio, etcétera, etcétera, ¿no?
Y por otro lado, tengo a mis amigos que participan de una mirada completamente moderna. Y en esta participación ellos confían en este Edgar Allan Poe narrador, en este Edgar Allan Poe poeta, en este Edgar Allan Poe que pudo reformar las letras modernas y lo que conocíamos hasta entonces como cuento, ¿no? También está este reconocimiento de Edgar Allan Poe como padre de grandes géneros como es el género detectivesco, el género de la ciencia ficción, el horror psicológico, por decirlo de alguna manera. Entonces, tengo estos dos partidos, pues, que lo interesante es que no se anulan el uno al otro, sino por el contrario, se alimentan mutuamente. Pero lo malo de esta retroalimentación es que lo único que ocasiona es que el mito perviva y nos orillan a que cada vez que nos acerquemos a Edgar Allan Poe lo hagamos desde el mito hacia el mito. Y el problema con esta visión es que la consecuencia no se queda en el plano biográfico, sino que trasciende al texto literario, donde pues ahí encontramos otro tipo de conflictos, porque entonces buscamos a Edgar Allan Poe de este imaginario en los textos, y eso limita demasiado la lectura. Yo creo que pensar en Poe desde la decadencia y de esta genialidad maldita, no es del todo saludable para nosotros como lectores, porque genera acercamientos unidireccionales. Acercamientos en los que buscamos y partimos, incluso a la hora del análisis, de los mismos temas de siempre, ¿no? Temas que todos los aquí presentes seguramente ya conocemos, que son las mujeres, la sombra, el lado oscuro de la psique, temas que hemos repetido y repetido y ahondado hasta el hartazgo. Y yo, en esta relación de tantos años, de repente me planteo la siguiente pregunta: ¿es justo que sigamos viendo a Edgar Allan Poe bajo esta perspectiva cuando ya han pasado 200 años de su nacimiento y más o menos 185 años desde que inició su carrera literaria? ¿Es válido? ¿Desde qué otras perspectivas podríamos mirarlo para lograr ampliarlo, para poder regresarlo a nuestro presente? Y como yo estoy convencida de que definitivamente no podemos seguir partiendo del mito decadente para seguir repitiendo las mismas lecturas, el día de hoy estoy con ustedes para compartir un ensayo, una serie de apuntes, por decirlo de alguna manera, que me va a permitir, más bien nos va a permitir juntos construir una lectura muchísimo más vigente que parta justo desde la conformación de horrores posibles. Pero, para yo poder hablar de ello, no voy a hablar desde Edgar Allan Poe, sino desde el origen de toda una nación. Como América Latina, sobre todo, no nos es de extrañar, y creo que nos queda bastante claro, que cuando pensamos en Estados Unidos, pensamos en Estados Unidos como el gran sueño. Un sueño en el que sin duda las palabras libertad, las palabras independencia son vitalicias, porque conforman un sueño que aparte es un sueño sumamente vigente, que es sinónimo de esperanza y es sinónimo de crecimiento y sobre todo de realización. Esta carga ideológica, esta carga que roza la utopía incluso, no es propia de nuestro tiempo. Es una mirada que nosotros compartimos con las primeras colonias que llegaron de Europa a tierras norteamericanas.
Y lo que compartimos también con ellos es este afán, esta creencia de repente ciega de que Estados Unidos es la tierra prometida. Y es una tierra prometida porque se construye a partir de la huida. La mayoría de las primeras personas que se subieron a los barcos que venían que iban rumbo a Norteamérica, eran gente exiliada, eran gente que estaba huyendo de los uniformismos y los determinismos de Europa, que sobre todo tenían que ver con cuestiones de religión y con cuestiones de linaje, ¿no? Recordemos que en la Europa de este tiempo tú eras tu linaje y no toda la gente tenía el privilegio de ser alguien en la Europa de aquel entonces. Llegar a Norteamérica implicaba un comenzar desde cero. Y esta huida no era exclusivamente británica. De hecho, estas primeras colonias que llegan al norte de Norteamérica eran sumamente heterogéneas. Había italianos, había ingleses, había escoceses, había alemanes, había franceses, etcétera, etcétera. Pero todos, el hilo que los unía es que todos conformaban pequeñas comunidades marginales, que eran discriminados en sus países de origen y la única manera que tenían de realizarse a sí mismos como individuos y como colectividad era partiendo hacia un lugar en el que no hubiera absolutamente nada. El arribo a Norteamérica entonces se hizo en un estado de búsqueda y por lo tanto en esta búsqueda, en esta necedad también estaba la esperanza de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que aparte implicaba la posibilidad de lograrlo todo, a pesar de las adversidades que se presentaran. Recordemos que según los testimonios históricos y las leyendas, las primeras colonias o los primeros barcos de Europa llegan a Norteamérica en invierno, ¿no? Y se dan cuenta que el invierno es terrible. El único problema con esta gran tierra prometida es que esa tierra no estaba tan sola como quisiéramos. Pero antes de llegar yo a este punto, quiero decir que es justo aquí, en este arribo, donde nace la primera gran semilla de Nueva Inglaterra. Y esa primera gran semilla es precisamente el ideal de un hombre que se construye a sí mismo, el ideal de un hombre que tiene toda la capacidad y tiene todo el potencial de poder construir su propio mundo. Y si esto le suena familiar, es porque, claro, estamos hablando del mito del self-made man, del hombre que se hace a sí mismo. ¿Y qué es un hombre que se hace a sí mismo a pesar de los determinismos, que es libre de crear un universo cada vez mejor, ¿no? A este respecto, voy a citar a un doctor, profesor, investigador mexicano de nombre Juan Carlos Calvillo, quien afirma que en el marco de esta construcción que les acabo de compartir, el individuo estadounidense es único y especial. Goza de libertad absoluta para abrir y transitar su propio camino en un mundo que se tiende ante él como un horizonte de posibilidades infinitas. Y aquí es cuando volvemos a caer en el problema. El problema es que estas posibilidades infinitas no eran tan infinitas como ellos querían, porque el sueño americano comienza a correr en una realidad que ya estaba establecida. Recordemos que cuando las primeras colonias llegan a Norteamérica, todas estas tierras ya eran estaban tomadas por comunidades enteras de indios, por comunidades aborígenes que tenían su propia cultura, que tenían sus propias prácticas. Y aunque la historia oficialista nos cuente y nos haya querido convencer de que pues los indios y los europeos pudieron convivir de forma súper feliz y pacífica,
y que incluso existe toda esta mitología del Día de Acción de Gracias, pues hoy sabemos que no fue ni es así. Recordemos que los colonizadores construyeron sus colonias, intentaron construir una nación arrasando y desplazando a todas esas comunidades aborígenes. Estados Unidos es un país que se funda en el exterminio y es justo ahí donde surge la segunda semilla de Nueva Inglaterra, la violencia. Una violencia que aparte deja entrever, y aquí voy a citar también un especialista de literatura norteamericana, que las tierras vírgenes que creyeron haber encontrado los norteamericanos realmente ya no eran tan utópicas. Ella dice, la tierra virgen desaparecía, se sumaba como un espejismo ante la llegada de los pioneros. El tema de la violencia en estas comunidades norteamericanas, estadounidenses, es que establece relaciones sumamente contradictorias con el origen. Va a marcar el inicio de un sueño, pero a la par va a comenzar a destruirlo. Va a marcar el inicio, sí, la búsqueda por alcanzar esta tierra virgen, esta tierra fértil, esta tierra prometida, pero en su intento por alcanzarlo, lo único que va a hacer es destruirlo. Lamentablemente, el sueño de grandeza era tan fuerte que no podía ver más allá de la utopía. No había una conciencia de que esta destrucción del pasado, que esta destrucción de los orígenes, no solo estaba destruyendo a los otros, no solo estaba destruyendo las comunidades indígenas, sino que también estaba marcando las pautas de destrucción de los individuos que iban a conformar esa gran nación. Y de eso va a dar cuenta la literatura, pero para poder llegar ahí vamos a tener que viajar en el tiempo un par de siglos después. La introducción del romanticismo alemán en Estados Unidos llega alrededor de 1820 y marca algo muy fuerte, que es la dependencia cultural que Estados Unidos aún tenía con la tradición europea. Esto generó un choque sumamente fuerte, porque recordemos todo de dónde venimos. Venimos de un sueño de independencia, venimos de un sueño de queremos ser libres, queremos no estar apegados a viejas tradiciones, queremos ser libres de determinismos, queremos crearnos a nosotros mismos. Y el hecho de que llegue una corriente tan fuerte como el romanticismo, que aparte también tiene todos estos ideales de libertad, de individualidad, de construcción, de crear incluso la nación, pues pone en jaque a los estadounidenses, porque de repente comienzan a plantearse una pregunta sumamente importante, que es ¿cómo podemos apropiarnos de los viejos modelos? ¿Cómo podemos retomarlos, transformarlos y hacerlos nuestros? Y es aquí donde comenzamos a tener algunos antecedentes importantes en el marco literario del siglo XIX en Estados Unidos. Por un lado, vamos a tener a James Cooper. James Cooper va a ser el encargado de darle vida a este emblemático personaje, Nati Bumpo, que va a protagonizar la novela, pues una serie de novelas. La primera es Los Pioneros, que se publica, si no mal recuerdo, en 1823. Pero Nati Bumpo es un caso sumamente particular porque va a comenzar a problematizar la erradicación del pasado aborigen, ¿no? Nati Bumpo es un leñador y va a comenzar a tomar conciencia de este pasado que ha sido destruido y va a comenzar a esbozar el mito underground de Estados Unidos, que es el hombre que ha perdido el paraíso.
porque si bien los hombres que llegaron a lo que entonces era Nueva Inglaterra lo tenían todo, lo perdieron. Y esto va a dar origen a un hombre que ha sido atravesado por esa pérdida. Un hombre para quien la pérdida del pasado o incluso del presente ideal va a ser constantemente traumática. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a tener a otro tipo de autores quizá menos críticos y menos fatalistas, como Washington Irving. Washington Irving, por su lado, va a retomar todos los moldes europeos, se va a subordinar a la tradición gótica de estos grandes castillos y de estos viejos fantasmas para construir las primeras leyendas estadounidenses. Él va a intentar crear un pasado legendario separado de cierta forma de todo este pasado colonial, precisamente. Y uno de los grandes ejemplos es Sleepy Hollow o la leyenda del jinete sin cabeza. Pero esto no va a ser todo. También va a haber un partidismo intelectual sumamente fuerte. Aquí vamos a tener dos grupos de intelectuales, de escritores, periodistas, filósofos, muy marcados y que van a dominar todo el siglo XIX estadounidense en cuanto a su producción literaria y en tanto a su producción cultural. Por un lado, vamos a tener a los intelectuales de la luz, ¿no? Yo digo que son de la luz, no es que estén catalogados así, tal cual, como grupo, y que los puedan googlear de esa manera. Ellos van a apoyar y van a defender la idea de este hombre que sí puede construirse a sí mismo y que al poder construirse a sí mismo va a generar en consecuencia una colectividad triunfal, una colectividad superior. Los máximos exponentes de este lado van a ser, en primer lugar, Walt Whitman. Walt Whitman va, como muchos de nosotros sabemos o estamos un poco familiarizados, va a destacar la capacidad del hombre de amarse a sí mismo. Y si el hombre se ama a sí mismo, el hombre puede ser completamente libre y aparte puede producir puras cosas buenas. Y en esta producción de cosas buenas va a poder cambiar el mundo para hacerlo muchísimo mejor. Eso por la parte de Whitman. Por otro lado, vamos a tener a Ralph Waldo Emerson. Emerson va a abogar, por su parte, por la confianza en la independencia de los individuos. Y finalmente, vamos a tener a Henry Thoreau. Henry Thoreau tiene una historia sumamente interesante. Él, harto de todo este ajetreo citadino, se da cuenta de que necesita descubrirse a sí mismo y se va a vivir a una pequeña cabaña en el bosque al lado de un lago. Y ahí escribe una de sus obras más emblemáticas, en las que él exhorta de cierta forma a la gente a que tiene que descubrirse a sí misma, porque solo a través de este autodescubrimiento se encuentra la verdadera libertad, y en esa libertad está la capacidad de poder vivir una vida libre de todas las ataduras, libre de todas las dependencias, una vida completamente auténtica. ¿Qué es lo interesante de estos tres autores? Aunque estos tres autores permearon todo el siglo XIX con sus ideas, con sus posturas, ellos no publican sus obras más representativas hasta mediados del siglo XIX. ¿Cuáles son sus obras más representativas? Por un lado, Autoconfianza de Emerson, que se publica en 1851, después Walden de Thoreau, que se publica en 1854, y el gran himno norteamericano, que es Canto a mí mismo, de Walt Whitman, no se publicaría sino hasta 1855. ¿Por qué menciono estas fechas? Porque antes de estos grandes emblemas, estos grandes pilares del sueño americano, ya había una producción anterior
que revelaba justo todo lo contrario. Yo les estaba hablando de dos partidos muy fuertes. Estos son los partidos del lado optimista, por llamarlo de alguna manera, pero también están los escépticos. Los escépticos, por su parte, están representados por el primero que voy a poner aquí, que voy a poner otra vez, Mark Twain. Mark Twain tiene una mirada bastante peculiar en cuanto a todo este optimismo. Él, a través del humor y la ironía, va a comenzar a problematizar a ver si sí es cierto aquello de que estamos libres de determinismos. Y la verdad es que muchas de su producción narrativa cae en cuenta de que no somos del todo libres de esos determinismos y que hay que tener muchísimo cuidado al momento de la idealización. Por otro lado, otro gran exponente de este lado escéptico es Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne tiene una mirada sumamente crítica con estas ideas del sueño americano, porque van a decir, va a estar convencido de que son demasiado optimistas y que de hecho por momentos rozan el egocentrismo, y eso le parece una aberración completamente, porque no somos solo luz, no somos solo libertad, no solo somos capacidad de construcción. Nathaniel Hawthorne se va a encargar de mirar justo el otro lado, narrar el lado del mal, el lado de la sombra, el lado de la locura, y justo en este otro lado es que se va a ligar con el autor que nos trae a todos aquí en este momento. Y ese autor no es otro que nuestro queridísimo Edgar Allan Poe. Y ahora que ya vamos a comenzar a hablar de Edgar Allan Poe y en consecuencia vamos a comenzar a hablar de mucho amor, es hora de tocar el tema que hoy nos compete, que es cómo Poe nos lleva del miedo fantástico a los horrores posibles. Como yo mencioné muy al principio de toda esta charla, Edgar Allan Poe es uno de los estandartes del cuento de terror actual. Bueno, no solo el actual, sino del cuento de terror desde el siglo XIX. Pero es un estandarte por sus temas. Como ya se dieron cuenta, claramente, yo no estoy muy a favor de que lo categoricemos con base en estos temas llenos de decadencia y oscuridad y super darks, ¿no? Partir de la sombra, lo único que genera es que sigamos perpetuando a Poe como estereotipo de lo macabro. Y a mí y a nadie debería interesarnos eso en particular, el hecho de estereotipar a un autor y en consecuencia estereotipar su obra. A mí, por esta razón, no me interesa partir de la biografía, porque partir de la biografía para hacer una aproximación a su literatura es exactamente lo mismo. Es reproducir los patrones que han convertido a Poe, con el paso de los años, en un autor exclusivo para jóvenes y freaks del terror, que sí soy joven y sí soy freak del terror, pero el chiste es ir más allá. Mi reto, desde que comencé a centrarme en Poe de una manera muchísimo más seria, muchísimo más formal, por llamarlo de alguna manera, y es un reto que les comparto a ustedes, es llegar a él planteándome la siguiente pregunta: ¿desde dónde más puedo mirar un horror que fue escrito hace 200 años? El día de hoy yo voy a compartir con ustedes una serie de apuntes.
Y digo apuntes porque si yo quisiera armar esto, construirlo tan grande como está en mi cabeza, pues no nos llevaría los 30, 40 minutos que vamos a estar aquí, ¿no? Nos llevaría sesiones, nos llevaría días, que sería un gusto que los compartamos, pero que nos van a permitir contemplar a Poe no desde sus pretextos. Y con sus pretextos estoy hablando justo de las mujeres, y estoy hablando justo de los muertos, y estoy hablando justo de los animales diabólicos, sino desde sus preocupaciones y sus anticipaciones. Porque es ahí cuando el drama, cuando estas narraciones que escribe Edgar Allan Poe dejan de ser decimonónicas para convertirse en narraciones con temas vigentes, es decir, se vuelven atemporales. Y para poder hacer esto, para poder vislumbrar esta temporalidad, estas preocupaciones y estas anticipaciones, tenemos que tocar, ahí sí, uno de los grandes aportes de Edgar Allan Poe, que no es temático, insisto. En materia de lo terrorífico, el gran aporte que hizo Edgar Allan Poe fue tomar una tradición previa, la tradición europea, la tradición de los grandes castillos, la tradición de los fantasmas, la tradición de los demonios. La conoció bien, los grandes maestros de Edgar Allan Poe, recordemos, eran europeos, quizá los más emblemáticos sean Hoffman y sea Lord Byron, por ejemplo. Pero es como él tomó toda estructura, la trasplantó a un terreno completamente conflictivo, un terreno en constante pugna, como lo hemos podido notar al principio de esta charla en el primer bloque. Y cómo a partir de este trasplante logró inaugurar una nueva tradición de lo terrorífico, una tradición en la que los monstruos trascendieron el terreno de lo sobrenatural para insertarse en el territorio de lo posible. Una tradición en la que los monstruos ya no son criaturas, son personas. Y por eso yo insisto que reducir a Poe a sus temas del oscuro, a sus temas del mal, es un poco injusto. Porque si bien sí, y vuelvo a retomar la palabra de los pretextos, si sus pretextos sí son la muerte, si sus pretextos sí son la venganza, si su pretexto sí es la noche, hay un tema que atraviesa todos estos pretextos y ese gran tema es la violencia. Un tema de mucha vigencia, por cierto, ¿no? Y que por eso es tan importante repensar a Poe con base en esta lectura. Y yo hablo del gran tema porque si bien la violencia, como vimos igual en el primer bloque de esta charla, fue la piedra angular de toda una nación, esta primera piedra también fue la que condenó a sus individuos, fue la que generó, la que construyó individuos que en una búsqueda constante de una identidad ideal, lo único que pudieron hacer fue confrontarse con su propio vacío, un vacío que solo va a poder enmendarse a través de distintos tipos de violencia. Y aquí vamos a entrar en otro terreno un poco escabroso, ¿no? Y quiero que tengamos mucho cuidado, porque en el momento en el que yo digo que la violencia es un tema en Poe, no va a faltar quien me diga, pues claro que la violencia es un tema en Poe, pues ahí está el doble crimen de la calle Morgue, o ahí está Marie Roget, ahí está Berenice. Y ante este pequeño flujo, yo digo, hay que volver a parar, ¿no? Porque pensar que la violencia en Poe es la calle Morgue, que la violencia en Poe es Marie Roget, que es Berenice, nos incorpora nuevamente en el mismo paradigma.
Entonces, para poder salirnos de este paradigma, es necesario que pensemos la violencia más allá de los hechos delictivos que sí podemos encontrar en Edgar Allan Poe. Recordemos que la violencia no es única, es multiforme, es múltiple, es diversa, y así también lo son sus manifestaciones. Como teorizar acerca de la violencia nos llevaría también mucho tiempo, me interesa que cuando yo estoy hablando de violencia, lo estoy hablando o estoy partiendo de la violencia como el producto de una relación de conflicto. Es decir, la forma en la que dos oposiciones conflictivas entre sí se relacionan, muchas veces a través de pequeñas tensiones incluso. Y estas relaciones pueden ser simbólicas o pueden ser físicas. Y puede hacerse presente a través de dinámicas verticales, es decir, de cierta posición de poder privilegiado hacia abajo, o incluso en dinámicas horizontales, de un igual a otro, o incluso del yo hacia el yo. Y esta posición, esta dinámica de oposición que es importante para la violencia que a mí me interesa compartir con ustedes, la emparenta muchísimo con la definición de lo fantástico, porque lo fantástico también implica la tensión entre dos órdenes. En esta cita que les puse aquí, dice, lo fantástico reside no en la naturaleza del objeto o el evento, sino en la de un mundo regido por normas que se destruyen en el contacto con fenómenos que las contradicen. Lo fantástico surge al momento en el que dos mundos opuestos se encuentran y no pueden reconciliarse el uno al otro. Y para comenzar a esbozar un poco la relación entre la violencia y la narrativa de Edgar Allan Poe, evidentemente no podemos revisarla en todos sus cuentos, nos llevaría muchísimo tiempo, más del tiempo que podríamos tener en esta charla. Entonces yo tomé 3 cuentos muy cercanos en tiempo y que aparte generan una línea bastante interesante porque se complementan los unos con los otros. Este pequeño corpus, por llamarlo de alguna manera, está conformado por los cuentos El hombre que se gastó, El hombre en la multitud y el famosísimo gato negro. Y pues vamos a comenzar con El hombre que se gastó. El hombre que se gastó fue publicado en 1839. De hecho, el título completo del cuento es El hombre que se gastó, un relato de la reciente campaña contra los cocos y los kickapoo. Este cuento, si no lo han leído, no se lo pierdan, por favor. Es un antecedente, o gustan de colocarlo como un antecedente de cuentos de cyborgs, ¿no? Es una propuesta, es una de las propuestas que hace Edgar Allan Poe al terreno de la ciencia ficción y pues, como necesito contárselos para poder desglosarlo, aquí viene un spoiler alert. Este cuento va a narrar la historia, la historia de John A.B.C. Smith. John Smith es un hombre que se coloca en el centro de estos grandes clubes sociales y que llama muchísimo la atención. A todo el mundo que entra en contacto con John Smith queda maravillado, queda encantado. Aparte, John Smith habla muchísimo acerca de sus hazañas en la guerra. Es un hombre con muchísimo pegue con las mujeres, es un hombre que maravilla incluso a los hombres por cómo se expresa, es un hombre que tiene muchísimo magnetismo, pero también todo el mundo dice que hay algo muy extraño en John Smith, pero nadie sabe qué es lo extraño en John Smith. Y aparece un personaje que comienza a indagar y quiere saber más de John Smith, y la gente no le dice. E incluso de repente, en este tono como irónico, pareciera que hay una imposibilidad de
poder acercarse a la verdadera historia de John Smith. El punto es que cuando este personaje, de tanto estar buscando y buscando, un día termina en la alcoba de John Smith, abre la puerta y no ve a John Smith, no ve al hombre alto, magnético, imponente. Ve a lo lejos, en medio de la oscuridad, una masa deforme. Y él abre la puerta, se acerca, hurga un poco en la habitación, diciendo, ¿dónde está John Smith? Y de repente, la masa deforme le contesta. Y le contesta con una voz súper aguda, súper chillona, y obviamente pues se espanta. Pero se comienza a espantar más cuando ve que esta masa deforme comienza a incorporar a su deformidad piernas y comienza a incorporar brazos y comienza a incorporar cabeza, y en esta incorporación de elementos se transforma en John Smith. Entonces, pues sí podría ser un cuento de cyborgs, la verdad, pero no es solo un cuento de cyborgs. Si nos remitimos nuevamente al título del cuento, un relato de la reciente campaña contra los cocos y los kikapús. Los cocos y los kikapús eran pueblos de indios que fueron exterminados por los colonizadores cuando llegaron a Nueva Inglaterra. De hecho, incluso durante mucho tiempo, no solo los aniquilaron, sino que a los sobrevivientes los comenzaron a desplazar hacia el sur. Muchos incluso llegaron a vivir en la frontera con México. Obviamente también el nombre del personaje, John Smith, es un guiño directo hacia el gran John Smith, un explorador inglés que estableció la primera colonia inglesa en Estados Unidos. ¿Qué pasa con este brigadier John Smith? John Smith es el ideal del hombre estadounidense. Tiene un cuerpo perfecto, tiene una voz elocuente, es súper culto y aparte es un héroe de guerra. Él exalta los valores de esta sociedad colonizadora. Y aparte, también este idealismo que lo construye es un señuelo completamente. Porque en el fondo, como se los acabo de platicar, John Smith es una masa completamente deforme, es puro torso, no se puede ni siquiera mover, tiene una voz chillona y solo se puede convertir en superhombre a través del artificio. Y bueno, en este texto, en el marco del texto, dicen que fueron los indios los que convirtieron a John Smith en esta masa deforme, pero yo me pregunto, ¿será realmente así? John Smith es la metáfora más literal que existe del self-made man, porque literalmente es el hombre que todos los días tiene que levantarse de la cama para hacerse a sí mismo, para armarse a sí mismo. Y al hacerlo, problematiza su propia individualidad, una individualidad que fue violentada y que fue destrozada en pro de un sueño colectivo, ¿no? Deja entrever que este gran colonialismo no solo fue a nivel geográfico, no solo se buscaron apropiar de los territorios, sino que también se apropió y también tomó al individuo como un territorio que fue conquistado a través del sueño. El cuerpo es sumamente importante porque es el medio a través del cual se expresa y se proyecta la individualidad. El quiénes somos tiene que ver mucho con nuestro cuerpo. El cuerpo es una entidad completamente autónoma que al encarnar o al entrar en contacto con este deber ser del sueño americano, deja de ser individuo para volverse engrane, y al volverse engrane se convierte en una máquina. John Smith perdió su cuerpo, sí, y algunos podrán decir, bueno, es que perdió su cuerpo, pero pues le dieron piernas y le dieron brazos y perdió hasta su cabeza, pero esa también se la dieron, ¿no? Pero John Smith solo puede caminar, solo puede maniobrar, solo puede pensar en función
de eso que le dieron. Y eso que le dieron fue un discurso completamente homogeneizante, por decirlo de, bueno, se me fue la palabra, sé que no es homogeneizante, pero pudiera ser, que es el sueño americano. John Smith, fuera de todas estas partes que le fueron dadas, es un hombre residuo, es un hombre que no es nada. En esta relación del hombre y el sueño, lo que se pierde y lo que se gasta es la propia individualidad. Y este es un tipo de violencia simbólica, ¿no? Porque mientras el sueño perdura, mientras el sueño de la sociedad perdura, lo que se destruye es la individualidad. Y esto tiene que ver con el segundo cuento que vamos a ver, que es El hombre en la multitud. El hombre en la multitud fue publicado un año después del hombre que se gastó, se publica en 1840. Y tematiza la multitud, precisamente, tematiza la masa. Aquí Poe está dando un antecedente de esta figura que será muy importante en la segunda mitad del siglo XIX, que es la figura del paseante, pero todavía no lo va a desarrollar como lo desarrollará Baudelaire en su tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar en El hombre de la multitud? Es un hombre aristócrata que está tomándose un cafecito, y mientras se toma un cafecito hay un ventanal gigantesco en donde él está y comienza a ver toda la multitud citadina. Y se da cuenta de que hay una diversidad impresionante en la muchedumbre. Hay nobles, hay abogados, hay aristócratas, hay carteristas, hay prostitutas, hay mendigos, etcétera, etcétera. Pero de repente, en medio de toda esta muchedumbre, veo un hombre, un viejo, como de 65 o 70 años, dice, que tiene un rostro que no había visto antes. Y lo que hace es que se dedica a perseguirlo en medio de toda esta muchedumbre y lo persigue por horas. El problema con este individuo es que siempre que llega a un espacio en donde no hay nadie, le entra inquietud y comienza a correr y comienza a caminar más rápido. Y comienza a correr y a caminar más rápido no porque sepa que lo están persiguiendo. De hecho, el perseguido nunca se da cuenta de que está siendo perseguido porque está habituado a la gente, sino que entra en esta inquietud porque le es imposible poder estar solo. Le tiene que estar rodeado de gente para poder ser. Este personaje no puede existir sin los otros, no puede renunciar a ser masa, porque es una emanación de la misma colectividad, y al ser una emanación, anula su propia individualidad. Queda convertido ya ni siquiera en hombre, él ya vive por inercia, vive al ritmo de la masa que está aconteciendo a su alrededor. Y en ese momento él queda privado completamente de identidad y abre un vacío en lo que está vigente. Lo que está ahí es el anonimato. El individuo deja de ser individuo como tal y se transforma en un ser completamente anónimo. Y el problema de ser anónimo es que hay una anulación del reconocimiento de quién eres. Y si nadie reconoce quién eres, entonces ya ni siquiera eres persona, eres un extraño, eres una cosa, eres un objeto. Y esta dinámica claramente puede darse en las grandes ciudades. Todos podemos ser en medio de la muchedumbre objetos en circulación. Nuevamente tenemos algo muy parecido al caso de John Smith. John Smith solo podía armarse cuando se presentaba en público. Era un yo completamente fragmentado que solo podía existir en medio de la multitud. Quizá este personaje del hombre en la multitud es un John Smith un grado más allá, ¿no? Porque ya ni siquiera tiene esta corporalidad que lo identifica, ya es uno más, ya es un objeto arrumbado más, y en ese sentido también es un residuo. Y también problematiza este miedo a la propia individualidad. Este personaje huye de estar solo porque no puede confrontarse con el individuo que él es. Y al tener un miedo con esta individualidad, tiene un miedo a la intimidad, porque un yo que no se reconoce a sí mismo como individuo no se puede relacionar con los otros. Y es ahí cuando vamos a dar
un tercer paso donde la violencia va a ser muchísimo más explícita, que es el cuento favorito de muchos de nosotros, y ese es El gato negro. El gato negro es publicado 3 años después de El hombre en la multitud. Es publicado en 1843 y deja muy en claro el drama del anonimato. Porque, bueno, este cuento ya no lo tengo que contar, ya todos conocemos la trama, la hemos visto representada 1000 veces. Esto que pasa en El gato negro, concretamente el caso de la mujer, solo puede darse en las grandes ciudades, en donde a nadie le importa quién eres. ¿No? Es el drama del anonimato completamente. Aquí queda muy evidenciado justo este conflicto que tiene el yo con su propia individualidad y con su propia intimidad. Recordemos que voy a partir de otra vez del protagonista. Este protagonista está construido en una dualidad. Por un lado, fue formado en los valores de la libertad, de la independencia, del amor al prójimo, de vamos a ser juntos mejores y vamos a ser más felices, en un ambiente completamente doméstico que se contrapone completamente con el devenir violento del personaje. Pese a ser educado en todos estos valores domésticos, y en toda esta afabilidad y en toda esta generosidad, porque aparte el protagonista creció en una familia bastante amorosa, en una familia muy nice, la verdad, pero aún así es sujeto de burlas, y ahí te sugiere que los valores no crean colectividades, al contrario, fomentan vulnerabilidades, ¿no? Y es por esta cuestión de la vulnerabilidad que el personaje, si nos damos cuenta, no puede convivir con seres humanos. Él se relaciona con los animales y toda su vida él estuvo rodeado de animales, y en algún momento lo dice, ¿no? Mi casa era casi un zoológico, yo tenía changos, yo tenía serpientes, yo tenía gatos, yo tenía perros, etcétera, 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 y con ellos sí podía tener una relación muchísimo más cercana, pero esto nos mete en otro terreno que no vamos a tocar aquí, pero también es bien interesante, que es la animalidad en los cuentos de Poe. En El gato negro, la animalidad siempre está latente en el ambiente doméstico, en la casa paterna. La bestialidad está ahí, está reprimida, está merodeando, está controlada, está domesticada. El problema es que, como lo sabemos, paginitas después, ya no es posible controlar esa animalidad. Y algo pasa con el protagonista, ¿no? El pretexto es la bebida, pero el pretexto es la confrontación nuevamente con esta fragmentariedad. Esta animalidad, de repente, el primero que deja de ser latencia para ser potencia es el propio protagonista, humano, por cierto, ¿no? Que solo se vuelve potencia, se vuelve individuo, a través de la violencia, y usa la violencia para negar su propia vulnerabilidad, para negar su experiencia de finitud. La violencia en este cuento es un acto de transferencia, y es un acto de transferencia hacia el gato, al gato que más lo amaba, el gato que más vulnerable era, Plutón, ¿no? Y aquí está clarísimo este miedo a la intimidad que ya problematizaba Poe en El hombre de la multitud. Y aquí voy a leer rápidamente una cita justo del gato negro, que dice: una mañana, con la sangre fría, deslicé un nudo por su cuello y lo ahorqué. Lo ahorqué con lágrimas cayendo de mis ojos y con el remordimiento oprimiéndome el corazón. Lo ahorqué porque yo sabía que me había amado y que no me había dado ningún motivo para matarlo. Justo en esta cita que yo les leí es cuando la violencia ya no es latente. La violencia ya convirtió a un individuo en potencia. Y ya después de esta transformación, de toda esta problemática, entra meses después el segundo gato, que violenta el espacio
y violenta el espacio porque de repente transforma a este hogar doméstico en una casa embrujada, porque el protagonista sabe perfectamente que este gato es casi el fantasma de Plutón que lo está persiguiendo. Pero lo interesante es ya hacia el final, cuando el protagonista de tanta culpa que siente por Plutón, comienza a perseguir a este segundo gato para matarlo y accidentalmente mata a la esposa y después dice, oh, maté a mi esposa, tengo que hacer algo. Y decide, bueno, lo que ya todos conocemos, emparedarla, porque aparte de este emparedamiento tiene un rollo medio extraño allí, porque es todo el proceso de tirar la pared, meter el cuerpo y artesanalmente poner tabique por tabique nuevamente en la pared como si no pasara nada. Este final ya deja en claro completamente el tema que nos trae aquí, que es los horrores posibles, porque es como este monstruo metafórico, que es el gato, deja de ser metáfora para convertirse en sujeto después de que el protagonista mata ya no a un animal, ya ejerce la violencia, como les comenté, de forma horizontal, de un yo hacia otro. Pero el problema es que ni siquiera reconoció a la esposa como un otro, no solamente fue el exterminio, porque lo que quería exterminarse era a sí mismo, quería exterminar su culpa al exterminar al gato, ¿no? Entonces, las dinámicas de la violencia de Poe son sumamente interesantes porque problematizan justo las dinámicas que tenemos como individuos hacia nosotros mismos y hacia los otros. Lo más interesante de la obra de Poe y verlo bajo esta óptica de la violencia es que él problematiza las violencias de las grandes ciudades, la desintegración, el anonimato, los dramas que se dan por el ser tantos y ser todos anónimos, cuando a él no le tocó vivir las grandes urbes. Este tema va a ser una semilla más, y esta semilla la van a hacer crecer otros escritores. Sobre todo va a estar muy claro en el caso de los victorianos, que deciden retomar toda esta parte del horror que el hombre puede llegar a ser para construir toda una literatura que le va a dar entrada a las literaturas del siglo XX. La charla se llama Del miedo fantástico a los horrores posibles. Y creo que el pensar lo fantástico y lo posible no es que estén peleados lo uno con lo otro, no es que lo fantástico carezca de realidad, ni que lo posible carezca de cualidades fantásticas. El código fantástico, sobre todo en Poe, lo que hace es generar posibilidad. ¿Y cómo genera posibilidad? A través de un cyborg, a través de un hombre que bien pudiera ser un fantasma porque no se le atrapa nunca, a través de un gato que podría ser una bruja disfrazada, que podría ser el fantasma de otro gato, pero están generando posibilidades a nivel de lo humano. Lo fantástico nace de la realidad, y eso es bien importante, nace de los traumas de los tiempos que le tocó vivir a Poe, y va a desintegrar esta realidad, esta dualidad entre el sueño idílico y la pesadilla violenta, para poder codificarla y regresarla a través de un producto literario en el cual esa dinámica pueda ser resignificada. Respecto a esto, Poe tenía una frase emblemática. A Poe lo criticaban mucho porque le decían, es que tú solo escribes terrores alemanes, ¿no? No escribes nada que tenga que ver con nosotros. Y Poe, entonces, muy listo él, contestaba que el terror sobre el que yo escribo no viene de Alemania, viene del alma. Y en consecuencia, si el terror viene del alma, puede permear todos los tiempos y puede permear a todos los individuos para mostrarnos el horror que todos vivimos, pero sobre todo el horror que todos podemos ser. Muchísimas gracias por acompañarme en esta no tan breve plática. No sé si tengan algún tipo de pregunta que yo pudiera contestar, estaría muy feliz, escríbanla acá abajo.